aside, there's no coming home. We're burning chaos in the wind, drifting in the ocean alive. Nos encontramos aquí nuevamente en esta peculiar sección de versus en el canal, en la cual nos centramos principalmente en enfrentamientos hipotéticos entre versiones de un mismo personaje o transformación provenientes de Dragon Ball AF. Ya hemos nutrido esta sección con videos antes enfrentando versiones legendarias del Super Saiyajin 5, tales como el de John Hiji, Toible, Prince Gas Vegeta y el de la historia escrita, versiones de una misma transformación que, aunque similares, tienen diferencias un tanto notables. En esta ocasión tenemos quizá el último versus referente al Super Saiyajin 5, puesto que aparte de los que veremos a continuación no hay muchas otras versiones más, o por lo menos no tan conocidas o meritorias de hacer mención. Aún así, ambas versiones del día de hoy comparten una cosa bastante curiosa en común, y es la de no pertenecer del todo a Dragon Ball AF. Por un lado tenemos al Super Saiyajin 5 de Dragon Ball New Age, que es una versión aparte de Dragon Ball AF, y al Super Saiyajin 5 de Dragon Ball Absalón, una de las versiones más conocidas de esta fase. Dos versiones que parten de la idea inicial del Super Saiyajin 5 de AF, pero en historias completamente alejadas del mismo. ¿Cuál de las dos terminaría ganadora en un enfrentamiento hipotético? Pues intentaremos averiguarlo en este video. Comencemos. Para comenzar a desarrollar el contexto, hablemos primero del Super Saiyajin 5 de Dragon Ball New Age, el cual proviene de una historia que prosigue los hechos vistos en Dragon Ball GT. Esta tiene su propio cómic manga, en donde, como su nombre lo indica, se posiciona en una nueva era 3 años después del spin-off. En esta, el villano principal e inicial es un Saiyajin extremadamente poderoso llamado Raigor, el cual pertenece a la clase alta de la raza, siendo incluso hermano consanguíneo de Vegeta. No solo eso, sino que además este nos da a entender que es una especie de mutación, al también ser el Super Saiyajin legendario en simultáneo con la era de Broly. Raigor es un Saiyajin con un potencial inmenso, el cual supera todas las expectativas de Goku y Vegeta solo con su aparición. Este en principio se ve en dificultades serias ante el máximo poder de ambos, el cual era el Super Saiyajin 4, desatando una inmensa cantidad de ira en el guerrero legendario. Raigor es uno de los protagonistas de este versus al ser portador de una versión totalmente única del Super Saiyajin 5. La misma explota sus capacidades de una manera increíble, elevando su poder infinitamente mientras este pelea. Su potencial es tan abrumador que Goku y Vegeta se ponen de acuerdo para llamar al guerrero definitivo, el cual vendría siendo Gogeta en su máximo poder. Aunque en principio la batalla parece sumamente sencilla para la fusión, a medida que se extiende, Raigor va recortando distancia entre ambos de una manera dramática. En cuestión de minutos, este no solo iguala, sino que supera a Gogeta dándole una paliza y obligándolo a usar su técnica más mortífera. El Super Saiyajin 5 de Raigor es completamente diferente a cualquiera que hayamos visto antes, pues todos parten del diseño base de este, siendo el Spirit Killer. En el caso de Raigor no es así, ya que esta versión otorga al usuario un cabello largo al estilo del Super Saiyajin 4, pero de color dorado. Además, este hace que sus ojos, al igual que su pelaje, se vuelvan de color negro y dándole más musculatura que en su estado base o en su estado ascendido. Su poder, al ser el Saiyajin de la leyenda, es prácticamente infinito siempre que este tenga una pelea digna de llevarlo al límite. Tanto Goku como Vegeta logran posteriormente alcanzar dicha fase, pero de manera distinta al no tener la versión legendaria lógicamente. La misma es un Super Saiyajin 4, pero con el cabello un tanto más largo y de color dorado. No obstante, aquí solo hablaremos de su versión más poderosa e icónica, siendo la del hermano de Vegeta. Con esto dicho, veamos qué tiene su rival para ofrecerle el día de hoy. El Super Saiyajin 5 de Dragon Ball Absalón es posiblemente la versión más reconocible de la transformación, ya que fue de las pocas animaciones decentes que existían sobre la misma. Dragon Ball Absalón es una historia que se posiciona 12 años después del final de Dragon Ball GT, donde en base a la retirada de Goku todos se esmeran en entrenar incesantemente. De un momento a otro llegan guerreros extremadamente poderosos a la Tierra, los cuales parecían familiares ya que pertenecían a la raza Saiyajin. Ahora, ¿cómo es posible que primero existiesen Saiyajins aún y encima en esa época? Y segundo y más importante, ¿por qué estos eran tan increíblemente poderosos? Pues la respuesta sería que estos pertenecían a otro planeta o dimensión distinta. De la misma habían salido Saiyajins muy poderosos junto a un general llamado Cyborg, el cual era básicamente uno de los seres más fuertes jamás visto nunca. El Super Saiyajin 5 de Absalón debuta contra esta serie, es una fase que nuevamente parte del diseño que todos conocemos. Ahora, en Dragon Ball Absalón hay un montón de versiones modificadas del Super Saiyajin 5, y cuando digo un montón es porque en serio hay varias de estas. Está la versión inicial, la versión Absalón, que es esta con los ojos negros, la versión con la que aparece Bellito, la versión legendaria, la versión de Psycho, aunque no sé si esta realmente es un Super Saiyajin 5, e incluso estas versiones de Dios Dragón, que aunque tienen otro nombre, parten de la misma idea que la fase 5. Como ven, hay un montón de versiones de la misma, pero como lo dijimos con la anterior, solo nos centraremos en su versión inicial, es decir, la de su debut. Esta versión es bastante poderosa, pero se desarrolla bastante poco en la historia, pues se pasa a otras versiones posteriormente. Aún así, sigue siendo un Super Saiyajin 5 y su poder es completamente descomunal. Eso tampoco quita que en su aparición Cyborg lo haya usado como trapeador, pero en su defensa creo que todos los Super Saiyajin 5 que hemos mostrado en
en esta sección también sufrirían ese destino a excepción del de 700 años después y el de la historia escrita. Básicamente porque Cyborg está demasiado roto, ya ni hablar del poder de Lord Erion, pero eso ya será para otro video. Con esto dicho, entonces ¿cuál de las dos versiones terminaría como la vencedora si se terminaran encontrando frente a frente? Pues es complicado debatirlo porque además de ser dos versiones que no están técnicamente en Dragon Ball AF, tampoco podrían ser dos versiones más distantes entre una y otra. Una parte de la base de otro desarrollo de Dragon Ball GT y la otra 12 años después del final del mismo. Ambas son versiones extremadamente poderosas e icónicas a su manera. En defensa del Super Saiyajin 5 de Absalón ante las reventadas que se lleva constantemente, sus enemigos están hechos para siempre estar demasiado por encima de todos. Los Absalón, Cyborg, Broly, Psycho y Lord Erion son personajes demasiado overpower para su momento, lo que provoca que Goku y Vegeta deban superarse constantemente modificando al Super Saiyajin 5. Por ello es que en proporción esta podría verse como la versión de la quinta fase más derrotada y apaleada de todas. Ahora, el Super Saiyajin 5 de New Age es una versión absurdamente fuerte que llega a igualar y superar incluso a Gogeta Super Saiyajin 4. La razón por la que este no llegó muchísimo más allá de cualquier limitación del mismo es gracias a que se le detuvo en seco antes de que se volviese invencible. Estamos hablando no solo de un Super Saiyajin 5, sino de un Super Saiyajin 5 legendario. Con esto sobre la mesa y a sabiendas que no tenemos muchos aspectos para comparar uno con el otro, yo me decantaría a decir que el ganador de este versus sería el Super Saiyajin 5 de Raigor. Pero ¿por qué este sería superior a su alter ego de Absalón? Sí, acabo de decir que este realmente se le trata de manera injusta en Absalón, pero la ventaja parte desde el puerto de Raigor. En principio, lógicamente Goku o Vegeta Absalón tendrían muchísimas facilidades contra este, pero es que no mencionar que el poder de Raigor va en aumento constantemente es ser bastante irresponsables. El poder de este se intensifica con el pasar de los segundos, lo que daría como resultado un Raigor cada vez más poderoso y peligroso. News, pero Goku o Vegeta Absalón al ver esto seguramente lo destruirían nada más empezar la pelea, por lo que probablemente ganarían estos. Tú mismo lo has dicho, hablamos de Goku y Vegeta y esto casi nunca pasa. Además, no hablamos de un ser infinitamente inferior a estos, sino de otro Super Saiyajin 5 nada menos. Por lo tanto, eso de destruirlo desde el inicio no es tan fácil como parece. Si habláramos ahora de la versión Absalón o de alguna otra versión modificada de la fase 5, ahí claramente terminarían ganando estos, pero nuevamente hablamos de su versión base. Aún así, esto es complicado de expresar y de entender, ya que en otras entregas de estos versus siempre hemos hablado de versiones de Dragon Ball AF que tienen ciertas directrices en común. Con Dragon Ball New Age y Dragon Ball Absalón no es tan fácil, ya que son versiones sumamente distantes una de otra. Aún así, en mi apreciación, si hablamos del Super Saiyajin 5 de Raigor y el Super Saiyajin 5 base de Dragon Ball Absalón, para mí el ganador sería el perteneciente a Dragon Ball New Age. Y bueno, ya con este tercer versus entre Super Saiyajin 5 hemos visto 6 versiones de esta transformación. Realmente cada una de ellas es una forma muy interesante de interpretar dicho concepto, y aunque en estos versus me he encargado de imaginar los ganadores de un enfrentamiento entre uno y otro, la verdad es que son bastante subjetivos. Esto pues en sus respectivos universos, dimensiones o líneas temporales cada uno de ellos tendrían todas las de ganar. Como siempre lo digo, esta es solo mi opinión de lo que yo veo entre ambas versiones, por lo que me gustaría en ese caso que me comentaran su punto de vista. ¿Cuál de estos personajes terminaría como vencedor y por qué? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Y sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.